PCR en tiempo real. La PCR cuantitativa o qPCR o PCR en tiempo real es una variante de la PCR utilizada para amplificar y cuantificar de forma absoluta el producto de la amplificación de ADN. Por esto es la metodología más moderna para el estudio de la expresión génica. Estas técnicas de PCR se clasifican según el empleo de fluorocromos o sondas moleculares. Por ejemplo, en las técnicas basadas en fluorocromos se detecta la generación exponencial de ADN de doble cadena, empleando un fluorocromo que se une intercalándose a la molécula de doble cadena y al estar unido produce una fluorescencia. Esto es que el fluorocromo se une a la molécula de doble cadena y al pasar esto es cuando se produce la fluorescencia. Si se amplifican las moléculas de ADN, también aumenta el número de moléculas de fluorocromo unidas, es decir, entre más moléculas de doble cadena, más moléculas de fluorocromo. Un ejemplo de esto es la SYBR Green, que se excita por la luz azul y emite luz verde. El PCR en tiempo real hace uso de un termociclador. Este termociclador incide luz en la muestra y detecta la fluorescencia emitida por el fluorocromo excitado. El termociclador se calienta y enfría rápidamente las muestras de modo que puedan aprovecharse las propiedades físico-químicas de la muestra que se está observando. El PCR permite cuantificar el nivel de producto obtenido de cualquier momento de la amplificación mediante la señal de fluorescencia. Esta es una ventaja de hecho, y los valores de fluorescencia normalmente se expresan en forma de logaritmos para estudiar la fase exponencial de amplificación que representa según un segmento, y este segmento es el cual permite valorar la cantidad de ADN inicial. Ahora, pasando a otro tema, está la cuantificación y genotipado en clínica. Este tema es de virus en humanos. Las virosis en humanos pueden ser debidas a infecciones por parte de patógenos concretos o coinfecciones, y esto dificulta el diagnóstico mediante técnicas clásicas. Por eso el empleo del PCR es importante porque posibilita la cuantificación, por ejemplo, genotipado del virus, que esto sirve para saber el grado de infección, por ejemplo, y la cuantificación se realiza mediante retrotranscripción o sin ella, en el caso de que los virus se integren en el genoma humano en algún momento de su ciclo. Clonado de ADN. La primera técnica desarrollada para amplificar ADN en cantidad es conocida como clonado. Un fragmento de ADN obtenido a partir de un organismo, ADN foráneo, es insertado en un vector o transportador compuesto de ADN, y la quimera así obtenida, ADN recombinante, es usada para transformar células hospedadoras. A medida que la célula hospedadora se divide, además de replicar su ADN, ella también replica el ADN del vector, el cual incluye el ADN foráneo. Sucesivamente, se podrán aislar cantidades relativamente grandes del ADN foráneo. Si las células hospedadoras son bacterias, el primer paso en el procedimiento de clonado es insertar el ADN foráneo dentro de un vector que puede transportar este ADN dentro de la bacteria. Los vectores son unidades de ADN que pueden replicarse en forma autónoma y dentro de los cuales pueden insertarse otros fragmentos de ADN. Los vectores más comunes usados son plásmidos, que son moléculas de ADN circular de doble cadena extracromosomal que se encuentran en bacterias en forma natural. Los plásmidos naturales tienen la capacidad de replicarse autónomamente y únicamente dentro de la célula hospedadora adecuada. Estos vectores poseen un tamaño pequeño que facilita su entrada a la bacteria, y además habitualmente portan genes que le confieren a la misma resistencia a antibióticos como a ampicilina. Los vectores clonados poseen una región denominada sitio de clonado múltiple, que contiene sitios de corte de distintas enzimas de resección que permiten la inserción del ADN foráneo en esa región del plásmido. Para inserción de un segmento de ADN foráneo a un vector de clonado, dicho segmento de ADN y el plásmido deben ser silivados con la misma enzima de restricción. En el proceso más simple se usa una enzima de restricción que produce extremos adhesivos tanto en el ADN foráneo como en el vector. Estas regiones de ADN de simple cadena complementarias pueden aparearse entre sí. Si una vez producida el apareamiento entre las bases, se puede unir ambas moléculas covalentemente por la acción de la enzima ADN ligasa. La nueva molécula de ADN, producto de la unión de dos moléculas de ADN de diferente origen, se denomina ADN recombinante. Una vez obtenidas estas nuevas moléculas para
lograr su amplificación, es decir, obtener un mayor número de copias, se deben introducir a una célula hospedadora. El proceso el cual se introduce un vector a una bacteria se denomina transformación. Si un vector se une a una célula eucariota, se llama transfección. Ahora hablaremos de los polimorfismos. Son variaciones en las secuencias de ADN. Son variantes de una posición de la secuencia de ADN que coexisten simultáneamente. Su presencia es coetánea de diferentes formas de un mismo, es decir, pueden ser el color de ojos, el tamaño, el color de cabello, etc. Primeros en ser identificados involucraban mutaciones puntuales, la sustitución de una base por otra, pero también pueden ser deleciones e inserciones. Algunos ocurren dentro de la región codificante de genes y otros ocurren dentro de regiones no codificantes estrechamente relacionadas a los genes. Estos últimos no tienen efectos sobre el fenotipo porque se encuentran en regiones, como ya dijimos, no codificantes. Los polimorfismos son responsables de enfermedades genéticas o hereditarias. Un ejemplo es que 1 de cada 20 habitantes de Europa del Norte es portador del gen de fibrosis quística, es decir, que están involucrados en la etiología de las enfermedades heredables, como ya lo dijimos antes. El estudio de las variaciones de estos se puede realizar a dos niveles. Se puede estudiar en el primer caso la variación en sitios reconocidos por enzimas de restricción, que es el método RFLP, y también puede ser a un nivel más preciso, métodos de secuenciación del ADN que permiten analizar la variación de ADN base por base. A esto se le llama secuenciación y es el método de elección en la actualidad para analizar las regiones del ADN, zonas de genes, regiones no codificantes, vectores, etc. Marcado en cromosomas específicos. Existen diversos métodos para marcar un gen individualmente. Uno de ellos es el método de hibridación in situ, como en latín, in sitio. Se realiza bajo el empleo de un set genómico, el cual diferencia los cromosomas, los cuales se tipifican de una serie de problema mediante su patrón en bandas, su tamaño o la relación entre los brazos del mismo cromosoma. Así, se localiza un nuevo gen si este está clonado y si está disponible en este gen patrón. Hay demasiadas variantes en este tipo de hibridación. Una de ellas es la variante FISH, que como se dice en inglés, Fluorescent In Situ Hybridization, la cual se emplea con sondas radiactivas o fluorescentes y revela posición de un fragmento clonado con la ayuda de una señal fluorescente, y su modus operandi es, con la ayuda del set genómico, al cual se le une una sonda con una marca con un reactivo fluorescente, donde los cromosomas deben estar parcialmente desnaturalizados para que las sondas trabajen mediante la unión de las regiones codificantes de ARN en su locus determinado. En la siguiente imagen se presentan tres diferentes especies de plantas, las cuales se usaron sondas complementarias a regiones codificantes para el ARN ribosomal. En azul para 5S, en rosa para 18S, 5,8S y 26S, y en verde en una secuencia específica de las dos especies de arriba. Aplicaciones de las técnicas de secuenciación en el diagnóstico de enfermedades hereditarias. La poliposis adenomatosa familiar, o PAF, es una enfermedad autosómica que se caracteriza por el desarrollo de cientos de miles de adenomas en el colon, los cuales son un tipo de tumor no cancerígeno que puede afectar varios órganos. También causa adenomas en el recto durante la segunda década de la vida. La PAF tiene una incidencia de 1/8 por cada 300 nacimientos y se manifiesta por igual en ambos sexos. Casi todos los pacientes desarrollan cáncer colon rectal si no se identifican y son tratados en una etapa temprana. La enfermedad es causada por mutaciones en un gen supresor tumoral localizado en el cromosoma 5q21. El gen APC provee instrucciones para la formación de la proteína APC, la cual tiene un papel muy importante en varios procesos celulares como la adhesión celular, la transducción de señales y la activación de la transcripción. Hoy en día, una serie de pruebas están disponibles para analizar las mutaciones del gen APC. El método más utilizado actualmente es la secuenciación directa del gen APC. Cuando se identifica una mutación específica causante de la enfermedad, se debe realizar la prueba genética a todos los parientes de primer grado. La información genética no solo es relevante para el paciente afectado, sino también para la familia inmediata
planeta y sus futuros descendientes. La prevención del cáncer y el mantener una buena calidad de vida de esos pacientes son los objetivos principales. Por eso, el diagnóstico precoz, a través del análisis de la secuencia del gen, logró extender y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. También es relevante el conocimiento de qué tipo de mutación presentan los pacientes, ya que ayuda a predecir la severidad de la enfermedad, dado que la ubicación de la mutación puede afectar la función de la proteína de diferente manera. Between